Oi, boa tarde. Eu falarei hoje sobre Llama Index. No campo de inteligência artificial, um dos desafios mais comuns é como modelar os modelos de linguagem com dados privados. Embora os modelos de linguagem sejam impressionantes na geração de conhecimento e raciocínio, surge a pergunta de como aproveitar ao máximo nossos dados para potenciar esses modelos. É aqui que Llama Index se destaca como uma solução inovadora para abordar esse problema. Ao utilizar o Llama Index, podemos aproveitar dados privados y aumentar el desempeño de modelos de lenguaje. Él ofrece una variedad de recursos y herramientas que nos permiten conectarse a diversas fuentes de datos, estructurar esos datos de manera eficiente y obtener una interfaz avanzada de recuperación de consultas. Eso nos permite tirar o máximo provecho de nuestros datos privados, agregando conocimiento y mejorando a precisión y o contexto de los modelos de lenguaje. Além disso, o Yamaindex também destaca pela facilidade de integração com frameworks de aplicação externo. Isso significa que podemos incorporar facilmente o Yamaindex a nossos projetos de inteligência artificial existentes, maximizando o valor de nossos dados privados e impulsando nosso modelo de linguagem para um próximo nível. Agora falaremos sobre as características do Yamaindex. Permite la conexión de diversas fuentes de datos como APIs, archivos PDF, documentos y bancos de datos SQL. Eso facilita o aprovechamiento de los datos existentes en su combinación con los modelos de lenguaje para obtener resultados más precisos y contextualizados. Fornece herramientas para estructurar los datos de forma compatible con los modelos de lenguaje, utilizando índices y posible organizar o relacionar los datos de manera eficiente, facilitando su acceso a búsqueda. Ofrece una interfaz avanzada para realizar consultas y recuperar datos. Eso permite inserir cualquier consulta y obtener resultados enriquecidos con conocimiento, combinando datos privados con los modelos preentrenados, los modelos de lenguaje. Posibilita integración de forma simple con frameworks de aplicación externa. Ahora hablaremos sobre los padrones de uso de Llama Index. Primero cargamos los documentos, después analizamos los documentos en NOS, construimos los índices, construimos índice sobre índice, esta parte es opcional, y por último hacemos la consulta o índice. Vamos a hablar más en detalle. El primer paso es cargar dos datos. Esos datos son representados en la forma de objeto document. Llama Index fornece una gran variedad de cargadores de datos que cargan los documentos por medio de una función load data. La primera etapa es analizar ese objeto document en un objeto node. Los nodes representan pedazos de documentos de origen, sea un pedazo de texto, una imagen o más. Ellos también contienen metadatos e informaciones de relacionamiento con otros nodos en estructura de índice. O Data Index también fornece una gran variedad de clases de noteparse. Ahora ya podemos construir un índice sobre esos objetos document o objeto no. Por padrón, Llama Index usa modelo Text DaVinci 003 de OpenAI, más otros modelos de lenguaje pueden ser escogidos a construcción de índice. O índice llegado puede ser almacenado en memoria o puede ser salvo en almacenamiento para después volver a usar. Una query o consulta de índice es simplemente una entrada para un modelo de lenguaje. Un índice puede tener una variedad de modos de recuperación específico de índice. Puede recuperar todos los índices, todos los nodos, o puede recuperar los k-nodes principales incorporando similaridades. Un recuperador busca los nodos revelantes. Un response synthesizer sintetiza a respuesta final combinando las informaciones. O Llama Index también ofrece soporte avanzado y filtraje y ampliación de nodos, o que puede mejorar ainda más a revelar relevancia de los objetos que no recuperados. Ahora hablaremos sobre los distintos tipos de índices. Existe lista de índices. Bueno, vamos a ver. La lista de índices o índice de listas simplemente almacena los nodos como una cadena secuencial. Durante el tiempo de consulta, si ningún otro parámetro de consulta fue especificado, o Llama Index simplemente carga todo
os nos da lista en nuestro modelo responde síntesis. O índice de lista ofrece varias maneras de consultar un índice de lista, desde una consulta basada en operación, con los primeros K vecinos, o con adición de filtros de palabras clave. O índice de almacenamiento de vector, almacena cada no en una incorporación correspondiente a un almacenamiento de vector. Consultar un índice de almacenamiento de vector envuelve buscar los K principales nodos más semejantes y pasarlos para o nuestro modelo response síntesis. O índice de árbol. Construir un árbol de jerarquía a partir de un conjunto de nodos que se torna nodos de forma en este árbol. Consultar un índice de árbol envuelve recorrer dos nodos raíces hasta unos folas si el patrón fuese child branch factor igual 1, sería ese caso. Una consulta escoge un no filio dado un pi dado un no pi. Si child branch factor fuese igual 2, una consulta escogería dos no filios por nivel. O índice de tabla de palabras llave, extrae palabras llave de cada no y construye un mapeamiento de cada palabra llave para los nodos correspondientes de esa palabra llave. Durante el tiempo de consulta, extraímos palabras llaves relevantes de consulta y las comparamos con palabras llaves de no predeterminadas para buscar los nodos correspondientes. Los nodos extraídos son pasados para nuestro modelo response síntesis. Ahora hablaremos sobre casos de uso de llama-index. O llama-index es usado como un mecanismo de búsqueda para indexar y pesquisar. Puede ser usado como un mecanismo de búsqueda para indexar y pesquisar grandes volúmenes de documentos de forma eficiente y precisa. También puede ser usado como asistente virtual para fornecer respuestas rápidas y relevantes a las consultas de los usuarios, para recomendaciones personalizadas, permitiendo la creación de sistemas de recomendación personalizados con base a los intereses y preferencias de usuario, para análisis de datos, facilitando análisis de grandes conjuntos de datos para descubrir patrones y tendencias importantes, también como chatbot y atendimiento al cliente, así mejorar la eficiencia y calidad, forneciendo respuestas precisas y rápidas. Vamos a pasar a una sección de código de uso. Bueno. Realmente instalamos la librería llama-index. Vamos a utilizar los diferentes. Tenemos que fornecer la llave de OpenAI. Primeramente cargamos un documento. Sobre este documento vamos a hacer algunas consultas. Lo llamamos primero con una llave de tipo de hardware. Creamos el index de tipo de esa forma. Y después podemos hacer aquí la consulta y él nos responde bien sobre el documento ese que nosotros cargamos. Después hicimos otro teste con otra tipo de consulta, también responde diferente, responde bien. Como estábamos en AdWords, hicimos también la consulta de probar el factor Chill Brown Factor, lo pusimos en 2. Fuimos testando las diferentes formas de los índices. También trabajamos con palabra llave, los índices de palabra llave. Hicimos otra consulta, también nos respondió más o menos parecido. Con lista de índices, igual cargamos los documentos, creamos los índices de la misma forma.
imprimimos una consulta sobre el texto. Esta fue bastante longa. También hicimos una consulta sobre Wikipedia. Entramos a Wikipedia. Hicimos una pesquisa sobre COVID-19. Mandamos a cargar las páginas sobre COVID-19. Creamos los índices. Después hicimos una consulta en cuáles países se había utilizado este método como tratamiento, tocilizumab. Y él le respondió bien, China. Pesquisamos. También trabajamos hicimos teste en base de datos, fornecer los datos desde una fuente de base de datos. Creamos una base de datos, cargamos unos datos. Cargamos desde Wikipedia, también cargamos datos para agregar a la base de datos. Calculamos cuál era los países que tenían más población. Extrajimos esas variables, esos resultados, y después pregunté a él cuáles eran el país con más población. Y nos respondió correctamente Berlín. Bueno, ciudad, no país. Ya está ahí. Aqui você a referência. Sim. Então, ótimo. Eu vou parar aqui.